Bueno, pues arrancamos el tiempo de tertulia. ¿Qué tal, Nuria Richard? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Manu? Pues muy bien aquí, madrugando un domingo. Bueno, madrugando un domingo. Por la causa. Aquí en no sé qué causa. La nuestra. La nuestra. Además, hoy por partida doble, porque luego tenemos sección. Sí, no te equivoques. No te equivoques, efectivamente. También nos acompaña Pedro Lecanda. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Bien, encantado de madrugar un domingo. Muy buenos días. Y Hermenegildo Altozano. ¿Qué tal, Hermenegildo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, don Manuel? Pues encantado de estar aquí. Te perdiste la cena de Javier Milei. Me perdí la cena de Javier Milei no no de una manera Porque voluntaria. tenías entrada, tenías asiento. Pero tenía otro compromiso que no podía romper y bueno, lamentablemente tuve que atender el otro compromiso. Pero vamos, espero que Dios me dé años de vida para volver a tener otra ocasión igual. Ahora se te echó en falta. Se le pueden dar 2 veces el premio Milei. Bueno, eso ya... Eso se podía dar 2 veces. Primero claro, por la entrada y luego por la culminación de... Por la Eso acción de es. gobierno. Exactamente, por la acción de gobierno. Argentina promete, lo estamos siguiendo muy de cerca. Es fundamental que salga bien. Es fundamental que salga bien por muchísimas razones. Efectivamente, porque además esto es una historia muy curiosa. Argentina para mí es un ejemplo, en el sentido de que es un ejemplo de cómo cuando llega el socialismo destruye un país que era rico se convierte en pobre y ahora hay que dar el cambio de signo y con la llegada de políticas liberales y de un libertario al frente del gobierno, de cómo un país pobre se puede convertir en rico. Que hay muchos ejemplos. Singapur es uno, Irlanda es otro. Pero claro. Argentina esperemos que sea el próximo. Bueno, señores, abramos fuego y el primer caso, o el primer tema que me gustaría comentar es esa enmienda a la totalidad por parte del Tribunal Constitucional a la Audiencia Provincial de Sevilla y también al Tribunal Supremo por el caso de los ERE, el caso de mayor corrupción política de la historia de la democracia. Casi 700 millones de euros desviados de forma irregular, 700 millones de euros de dinero público desviados de forma irregular por diferentes miembros, altos cargos de la Junta de Andalucía en manos del Partido Socialista. Pues heta aquí, llega al Tribunal Constitucional y admite pues un recurso de amparo por parte de la exministra Magdalena Álvarez y directamente pues dice que el Tribunal Supremo no ha hecho las cosas bien, reinterpretando la ley, y esto abre la puerta, digamos que el indulto que le ha otorgado a Magdalena Álvarez abre la puerta directamente a que sean indultados pues buena parte de los condenados socialistas por el caso de los ERE, por un caso muy grave de malversación. Nuria. Pues es verdad que se abre la puerta no solamente a que Chávez y Griñán se vayan de rositas, que se les borren los delitos de malversación y prevaricación, sino que con la sandía que tiene abierta el Partido Socialista, con el caso Koldo, pues todo esto también acabe en el Constitucional y sepamos lo que y sabemos lo que va a suceder, que también se borre el delito en esa parte de malversación de esos fondos públicos. Es verdad que el Constitucional es un tribunal político, es un tribunal de casación, lo llamamos tribunal, yo creo por llamarlo tribunal, pero realmente no es un tribunal. De hecho, parte de los jueces que están allí no son jueces, sino que son magistrados. Y todos son políticos. Incluso hay 2 de sus componentes que vienen del Consejo General del Poder Judicial, que sabemos que también quien elige al Consejo General del Poder Judicial, que son los políticos. Es decir, es un tribunal político. Y yo creo que es de lo más grave que ha pasado esta semana, porque al final van a ser los políticos los que puedan exonerar de delitos a los propios compañeros. Pero esto, y a mí me gustaría conocer vuestra opinión, tanto Pedro como Hermenegildo, es que esto es especialmente grave, porque el Tribunal Constitucional está para cuidar garantías constitucionales, derechos y libertades fundamentales. De hecho, los recursos de amparo, esto hubo una reforma años atrás, recibía muchos recursos de amparo y se utilizaba el Tribunal Constitucional como el último tribunal al que recurrir todo tipo de sentencias. Eso se modificó porque no tenía ningún tipo de sentido. El Tribunal Constitucional está para lo que está, para revisar determinados casos que puedan afectar a postulados clave del ámbito constitucional, no para revisar sentencias como tal, que ya están, son firmes por parte de las diferentes audiencias y en el caso de los ERE por el propio Tribunal Supremo. Pero lo que se ha producido aquí
y además ha habido algún voto particular por parte de algún magistrado del Tribunal Constitucional, es directamente invadir competencias que le son ajenas. Supone un punto de inflexión, Hermenegildo. Bueno, ha habido 4 votos particulares, ¿no? Vamos a ver, yo creo que esta mañana yo venía pensando en el siguiente escenario teórico, ¿no? ¿Qué ocurriría si los magistrados del Tribunal Constitucional prevaricaran, dictaran una resolución injusta a sabiendas de que es injusta, que eso es lo que significa la prevaricación? Hubiera una causa ante el Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo fallara, condenara a los magistrados del Tribunal Constitucional por prevaricación, y al día siguiente los magistrados del Tribunal Constitucional se autopresentaran un recurso de amparo. Tendríamos una situación muy peculiar porque obviamente estarían todos recusados inmediatamente, pero en ese escenario, ¿qué ocurriría, ¿no? Y esto lo trasladamos a lo siguiente. El Tribunal Constitucional no es una cuarta instancia, no es una última instancia, como bien habéis explicado. Los miembros del Tribunal Constitucional, los magistrados del Tribunal Constitucional, quería matizar algo de lo que había dicho Nuria. No es que no sean jueces o magistrados, podrían ser antiguos jueces o magistrados, lo único que se exige es que sean juristas de reconocido prestigio y son nombrados evidentemente pues por el Congreso, el Senado, el Gobierno, es decir, cada uno tiene su cuota de nombramiento de vocales o magistrados del Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional tiene una misión exclusiva, que es ser el supremo intérprete de la Constitución. ¿Cuándo se presentan recursos de amparo? Cuando se considera que ha habido una vulneración de los derechos y libertades fundamentales, que son los del capítulo 2 del título primero. Es decir, artículos 14 al 30, donde se incluye la objeción de conciencia. ¿Cuál es la causa más general o el fundamento más general de planteamiento de un recurso de amparo? Lo que significa la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, es decir, no ha habido un procedimiento judicial con todas las garantías, se ha obviado algún tipo de elemento en el procedimiento judicial y eso es lo que da lugar a que pueda haber una revisión de una sentencia por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. Por cuestiones de forma. Ir más allá, exacto, sí, de forma de procedimiento. Es decir, aquí el problema que tenemos es el siguiente, es decir, con independencia de que uno pueda compartir o no compartir una tesis de interpretación jurídica consistente en que si participar en la redacción de proyectos o anteproyectos de ley significa o no significa prevaricación y que si hay una cobertura legislativa suficiente no puede haber malversación, etcétera, 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 que eso es otro debate completamente al margen. Es decir, es lo mismo que si yo digo que ese debate lo establece el presidente de la Plaza de Toros de las Ventas, ¿no? Es decir, no, mire usted, es que con independencia de que lo que usted esté diciendo pueda ser cierto o no pueda ser cierto, lo pueda compartir o no lo pueda compartir, porque en definitiva se trata de juristas de reconocido prestigio, al menos sobre el papel. Y un exministro. Sí, un exministro. El PSOE. Efectivamente, y además todos sabemos cómo se conforman, pero es decir, aquí si abrimos ese melón, Nuria, entramos a ver quién es el que nombra a cada uno de los magistrados, porque al final el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra, ¿no? Lo digo por el Partido Popular, por el Partido Socialista y por todos los demás, el PNV y tal, todos los que han tenido ahí su cuota de representación. Pero de lo que se trata aquí es que el Tribunal Supremo es el supremo intérprete y el que tiene que determinar la aplicación de la ley, es decir, el que considera si se cumplen los presupuestos de hecho para determinar la existencia o no de un delito que está tipificado en el Código Penal, es el Tribunal Supremo, no es el Tribunal Constitucional. Es primero los juzgados de instrucción, después las audiencias provinciales y después, si resulta que hay lugar a un motivo de casación, porque el Tribunal Supremo lo único que hace es casar sentencias porque ha habido una vulneración de algunos elementos muy tasados y solo en casos muy extraordinarios revisa lo que dice una audiencia provincial. Y en el caso de los seres no revisó prácticamente la sentencia de la Audiencia de Sevilla. Pues entonces la Audiencia de Sevilla, es decir, si estamos hablando de independencia del Poder Judicial,
independencia significa independencia. No significa que después, por la puerta de atrás, haciendo una interpretación torticera, yo llevo a configurar el Tribunal Constitucional como si fuera una cuarta instancia por encima del Tribunal Supremo. Es que esto es lo grave, es que el Tribunal Constitucional se arroga potestad, se arroga competencias que no le corresponden y reinterpreta de hecho, o sea, no solo reinterpreta una sentencia, sino que viene a regañar al Tribunal Supremo, lo cual ya es el colmo de los colmos. Es que para empezar, el Tribunal Constitucional, como bien habéis comentado, es un tribunal político, no es un tribunal judicial, no forma parte del Poder Constitucional como tal. No forma parte del Poder Judicial. Perdón, no forma parte del Poder Judicial como tal. O sea, es una auténtica aberración, Pedro. Sí, bueno, ya creo que casi todo lo importante ha salido, pero bueno, uno siempre aprende derecho constitucional del PSOE, ¿no? Yo creo que era en los pasillos, creo que era Conde Pumpido, que justificándoles, porque claro, y lo apuntabas antes, Manuel, ¿no? A partir de 2007, pues cambian los criterios de admisión de los recursos de amparo, entonces hay que justificar una especial trascendencia constitucional, y 95% son rechazados sin necesidad de argumentación. Entonces, claro, yo me he preguntado, ¿cuál es la especial trascendencia constitucional? Y ya digo, vino el PSOE a sentar cátedra de Derecho Constitucional y es que, claro, el argumento para revisar la aplicación ordinaria de la ley penal es que la interpretación que hace el Supremo y la Audiencia Provincial para ellos genera un problema de derechos fundamentales relacionados con la presunción de inocencia y el principio de legalidad. Entonces dices, claro, si te pones así, o sea, cualquier aplicación que no me guste, considero que afecta a un derecho fundamental, por tanto, nada del humano me es ajeno, con lo cual yo decido, y aquí entonces el criterio es especial trascendencia política, que es el criterio de admisión de este recurso de amparo, ¿no? Además, no hay que llamarse engaño, ¿no? Al mismo tiempo que se produce la renovación del Consejo, en fin, me parece que esto es suficientemente bochornoso como para no encontrar justificación jurídica alguna, ¿no? Y luego sí, bueno, 7 votos contra 4, en fin. O sea, siempre son 7 votos contra 4. Además, es algo muy curioso, desde que está Conde Pumpido al frente del Tribunal Constitucional, los juristas, etcétera, ya saben perfectamente cuál va a ser el signo del dictamen del Tribunal Constitucional y siempre son 7-4. Pero porque eso es seguridad jurídica, desde la hermenéutica de Conde Pumpido también. Y sobre seguro. Claro, entonces ya digo, bueno, pues convertir el Constitucional en un tribunal de casación política, en una especie de legislador ex post, y esto es lo que estamos viendo, ¿no? Y me parece que lo que habría que revisar, yo digo, son las tentaciones institucionales que permiten que esto ocurra, ¿no? Y no solo fijarse en... Claro, y hacia dónde vamos, claro. Fíjate, en Estados Unidos, perdonad, el Tribunal Supremo es el supremo intérprete de la Constitución. Y el Tribunal Supremo en Estados Unidos tiene una característica que es que los jueces del Tribunal Supremo son vitalicios. Son vitalicios, de tal manera que una vez nombrado, mire usted, el que venga detrás que arree y aquí eso sí que es independencia, claro, aquí son inviolables. Aquí como tienes renovación por tercios y luego decir a ver qué pasa conmigo y oye, si te portas bien, pues a lo mejor te encuentro acomodo en este otro lugar, pues hay una expectativa que hace que la independencia quede un poquito mitigada. Sí. Que no nos importe nada si la independencia realmente, o sea, quiero decir, yo creo que hemos asumido que no existe la independencia judicial en este sentido, en el Constitucional y ahora en el Consejo General del Poder Judicial, porque yo esta semana, ayer ya tratasteis el asunto, pero he presenciado cómo se celebra que se han repartido los cargos el Partido Popular y el Partido Socialista, al fin y al cabo, ¿no? Hayan llegado a un acuerdo de reparto equitativo del Consejo General del Poder Judicial. Lo que pasa es que, Nuria, ahí el 10-10 lo que te hace es asegurarte que lo importante del Consejo General del Poder Judicial son los nombramientos entre jueces en las vacantes del Tribunal Supremo. Es decir, yo creo que eso es lo que realmente tiene trascendencia. Entonces, en este caso, dentro de todo es decir, de lo posible, porque estamos hablando de lo posible, yo creo que es el mejor acuerdo dentro de lo posible. Fijaos que comentábamos ayer el tema del pacto alcanzado entre PP y PSOE sobre la renovación del Consejo. Concuerdo contigo. Yo creo que tiene un lado bueno y un lado malo. El lado malo es que se mantiene la politización de la justicia, puesto que el órgano de gobierno de los jueces sigue dependiendo del poder político. Esa proposición de ley, ya veremos en qué queda. Todo apunta a que no va a salir nada mollar de esa proposición, pero sí es cierto, y para mí es lo relevante, es la elección de los puestos vacantes en el Tribunal Supremo, en las audiencias provinciales y en los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, que ahora va a requerir una mayoría cualificada dentro del Consejo, 3/5, para poder seleccionar a esos jueces. Y eso otorga un cierto consenso y, por lo tanto, una cierta neutralidad. Esto sí me parece relevante y para mí, me quito el sombrero, es el gran éxito y el gran éxito del Partido Popular al haber logrado eso y al haberle arrancado ese compromiso al Partido Socialista. Dicho lo cual,
Y volviendo al Tribunal Constitucional, el problema es que me da la sensación de que el Tribunal Constitucional se ha convertido, por obra y gracia de su santidad, en la última instancia judicial a la que recurrir por parte del gobierno con intereses puramente políticos. Y esto tiene una consecuencia también, porque lo dramático es luego el relato que se hace de este tipo de soluciones o de dictámenes por parte del Tribunal Constitucional. Fijaros lo que decía Magdalena Álvarez una vez que ha sido exculpada por parte del Constitucional. El PP ha salido en tromba a descalificar al Tribunal Constitucional porque ha estimado parcialmente mi recurso, olvidando ese respeto institucional que exigen a todos y que nunca lo aplican para sí mismos. Hoy es un día de esperanza, tras lo que creo que ha sido la mayor cacería política y mediática de la democracia. Espero que todos los que hemos sido injustamente condenados podamos recuperar nuestras vidas como las personas honestas que somos. Injustamente condenados, cacería política. Estamos hablando de algo que, por desgracia, en los últimos meses se está convirtiendo en digamos que en un palabra muy recurrente por parte del gobierno. Lawfare, es decir, acusar a los jueces de prevaricar, de cometer persecución política o persecución a determinados cargos políticos por cuestiones ajenas a la ley. Eso tiene doble lectura, que es la siguiente. Si Magdalena Álvarez Zarza considera que ha habido prevaricación, que presente una querella por prevaricación. Y si está acusando de cometer un delito de los que son perseguibles de oficio, como es el caso, que tenga cuidado, porque a lo mejor está cometiendo un delito de acusación y denuncia falsa. Entonces, yo creo que en estos casos, es decir, el relato, tú bien decías, aquí están ahora construyendo que efectivamente el Tribunal Supremo es un nido de fachas que se dedican a perseguir a los militantes del Partido Socialista y a crear un entorno, un ambiente de persecución contra los militantes y contra los políticos del Partido Socialista. Marx decía que el derecho era el aparato decorativo del poder. Y Pedro Sánchez está haciendo buena esa máxima, que se está convirtiendo en el aparato decorativo del poder y sobre todo el uso alternativo del derecho. Según me interese, interpreto la norma en un sentido o en el otro. Pero fijaos si es importante esta decisión del Tribunal Constitucional. De hecho, el Pleno del Constitucional va a debatir este martes, 2 de julio, varias ponencias que proponen anular las condenas por malversación y prevaricación, que son dos delitos muy graves que tienen que ver con el ejercicio de la responsabilidad política. Es decir, la amnistía, en este caso el indulto o la exculpación otorgada a Magdalena Álvarez, abre la puerta a que todos los cargos socialistas sentenciados, condenados por el caso de los ERE, pues sean finalmente exculpados. ¿Pero qué es el caso de los ERE? Es que, claro, a veces se olvida, la memoria colectiva es muy corta. El caso de los ERE es el mayor caso de corrupción de la democracia española. 680 millones de euros desviados, es decir, robados y destinados a fines que no estaban contemplados en la ley. Esto es gravísimo, pero para analizar esta cuestión, para conocer de primera mano qué significa el caso de los ERE, pues contamos con el mayor conocedor de esta materia, sin ningún género de dudas. Paco Rosell, director de Voz Populi. ¿Qué tal, Paco? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Manu. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, estamos hablando del caso de los ERE y yo quería hablar contigo porque tú desvelaste muchos de los escándalos relacionados con el caso de los ERE de Andalucía y me gustaría que nos explicaras de primera mano en qué consiste el caso de los ERE. Bueno, el caso de los ERES es una, aparte de subrayar que es la mayor estafa perpetrada, digamos, a una administración pública, forma parte de una estructura de corrupción desde el poder que tiene los ERE, tiene los cursos de formación, que ya tiene condenados a dos secretarios generales de la UGT, y la corrupción que se derivó a través de la administración paralela de la Junta de Andalucía, que también tiene algunos, digamos, condenados ya. Esto responde pues a un sistema que nosotros lo que descubrimos fue la célebre partida 31L, que estaba oculta en los presupuestos y que permitía el llamado fondo de reptiles. El fondo de reptiles era el que suministraba los fondos para el reparto discrecional de esos fondos y mantener la estructura de poder clientelar que ha sostenido durante casi prácticamente 40 años al Partido Socialista en el gobierno de Andalucía y que también ha permitido que el Partido Socialista sea el granero de votos
que ha hecho que una gran parte de la gobernación de España haya sido presidida por un, digamos, dirigente socialista. Por tanto, estamos hablando de una estructura de clientelar, corrupta desde el poder, y que, bueno, por el colmo un poco de los disparates, a esta estafa va a seguir la estafa que está perpetrando el Tribunal Constitucional, que me parece de una enorme gravedad. Ya cuando empezaron cuando el Partido Socialista, Pedro Sánchez, con necesidades de poder, comenzó a indultar primero y a amnistiar a los golpistas, el argumento del Partido Socialista fue, no es que le pareciera mal esto, sino cómo van a amnistiar e indultar a los independentistas y, sin embargo, a los nuestros van a permitir que vayan a la cárcel. Han ido una parte de ellos, pero evidentemente ni los dos máximos dirigentes de esa estructura de poder, que fueron Chávez y Griñán, han ingresado en prisión. No solamente presidentes de la Junta de Andalucía, sino presidentes, hay que recordarlo, presidentes del Partido Socialista a nivel nacional, ¿no? Es que esto que comentas, Paco, claro, mucha gente dice, bueno, se desvió dinero, pero ¿cuál era la finalidad de este desvío de dinero? Y la clave es justo la que estabas comentando tú, Paco, era para alimentar las redes clientelares del Partido Socialista. Hablando en plata, era una compra de votos clamorosa, en donde, haciendo uso de dinero público destinado para formación, para los parados andaluces, se compraba, entre comillas, la denominada paz social. Es decir, se desviaba dinero para fines que no estaban contemplados por la ley ni a nivel presupuestario, y se repartía ese dinero con carácter absolutamente discrecional. Y eso, el alimentar redes clientelares para favorecer a un partido en el poder en Andalucía, como era el Partido Socialista, es lo que se condena en el caso de los ERE. Es así, ¿no, Paco? Efectivamente. Le llamaban paz social, pero realmente lo que estábamos hablando es de supremacía y hegemonía electoral, ¿no? Para constituir lo que se llamó el PRI andaluz, ¿no? Que permitió, como sabéis, en México, pues prácticamente más de 70 años de gobierno hegemónico. Y luego también, al final, después de un tortuoso proceso judicial, hay que recordar la instrucción de la jueza Laya, contra toda la presión política, toda la presión periodística de cierta prensa afín al Partido Socialista, e incluso desde el mismo Poder Judicial. Hay que recordar que, bueno, recuerdo una visita que hizo a Sevilla el entonces presidente del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, que se reunió con Griñán en el Palacio de San Telmo, y luego hizo unas declaraciones diciendo a la jueza Laya que terminara cuanto antes el proceso. El caso de los ERES ha sido visto 2 veces por el Tribunal Supremo y ha merecido la condena no solamente de la Audiencia de Sevilla, sino también del Supremo. Y durante ese proceso conviene subrayar una circunstancia ahora que va a rejuzgarlo, está rejuzgando el Tribunal Constitucional, que tanto la Audiencia de Sevilla como el Tribunal Supremo desenmascararon la estrategia y los argumentos del Partido Socialista y de los condenados en el sentido de que no se había producido prevaricación y malversación. Dijeron que no se había producido prevaricación porque un gobierno de mayoría absoluta había visto refrendado la aprobación de los presupuestos que soportaban los ERE por una mayoría absoluta socialista en la Cámara. Eso por la prevaricación. Y lo que dijo la Audiencia de Sevilla, y volvió a ratificar el Tribunal Supremo, fue que esa partida, la partida secreta del 31L, no se hurtó al conocimiento de los diputados. Es decir, los presupuestos se elaboraron con tal artificiosidad y tal enmascaramiento de las partidas que suministraban este fondo de reptiles, que no se podía decir que el Parlamento hubiera ratificado una conducta del propio Ejecutivo. Eso por un lado, que ahora rejuzgando el caso, metiéndose donde no debe, porque el Tribunal Constitucional, como habéis dicho, lo que tiene que velar es porque se garantiza constitucionalmente un proceso, no lo rejuzga, y aquí se está rejuzgando. Y por otro lado, junto a la prevaricación estaba la malversación, el argumento de que no hubo enriquecimiento particular, absolutamente falso. Pues quiero decir, primero, permitió que lógicamente el Partido Socialista se mantuviera en el poder durante casi 40 años, lógicamente eso tiene unos réditos a todos los efectos, y es más, los ERES fueron también utilizados para colocar a numerosos militantes socialistas, por tanto también hubo enriquecimiento a través de ese procedimiento, y esa es una enorme gravedad que no puede echar para atrás el Tribunal Constitucional, que está viciado además, no solamente por estos argumentos, sino por la propia composición. Hay que recordar que en el actual Tribunal Constitucional forma parte
un exministro socialista que fue director general de la Junta de Andalucía con Chávez y Griñán, forma parte un antiguo miembro digamos, del Ministerio de Presidencia, dos magistradas que hicieron carrera a la sombra del Partido Socialista y una de ellas, la ponente del caso, como sabéis, fue premiada con la Medalla de Andalucía precisamente por uno de los condenados de los ERE, que fue José Antonio Griñán, ¿no? El caso de los ERE, como comentábamos, servía para alimentar esa red clientelar que respondía a intereses políticos, pero es que, como bien comentas, Paco, también era un servicio de colocación a dedo para cargos afines, tanto del PSOE como de sindicatos, como de amiguetes y amigos a nivel local, a nivel autonómico, es decir, un despropósito absoluto. Para terminar, Paco, ¿cuál es tu valoración? Comentábamos antes, analizábamos un poco la decisión del Tribunal Constitucional, pero ¿cuál es tu valoración sobre la interpretación política, que también me parece muy grave, que se está llevando a cabo desde el propio PSOE? Magdalena Álvarez, escuchamos sus declaraciones hablando de cacería política. Bueno, el despropósito es el mundo al revés. Quiero decir que Magdalena Álvarez, que ha hecho de la corrupción una tradición, recordemos, bueno, son tantos años siguiendo todos estos casos de corrupción que cuando desvelamos desde el mundo, pues los 440 vuelos que se hizo a cargo de como consejera de Aviaco cuando salió del cargo, ¿no? Vuelos gratis, ¿no? Entonces eso no le impidió, digamos, seguir su carrera política. Luego estuvo vinculada al caso de corrupción que le costó precisamente de los amigos de Borrell en la administración tributaria catalana, recordáis aquel episodio. Luego su intervención en todo el proceso de crear una caja única en Andalucía, que fue también con espionajes políticos dentro de los distintos clanes socialistas. Y bueno, ¿qué va a decir Magdalena Álvarez? Es que no tiene, quiero decir, que es que todo esto es el mundo al revés, pero eso lo permite solamente una persona, que es Cándido Conde Pumpido, que está puesto el Tribunal Constitucional al servicio del Partido Socialista. Y esto no solamente ya supone un descrédito para las instituciones, forma parte de todo el proceso que vemos de destrucción de las instituciones democráticas y del prestigio de las mismas. Cuando tú condonas o conmutas una pena en función de la militancia de unos determinados personajes, pues te encuentras con todo eso. Y además hay un episodio cuando Pedro Sánchez comenzó su carrera política como meritorio del Partido Socialista, con el que coincidía en algunas tertulias de televisión, cuando yo revelaba algunas de estas informaciones y le mandaban a él del Partido Socialista a darme la réplica en estas historias, pues él justificaba todo esto, que ahora, pues por la vía indirecta, por la vía de Cándido Conde Pumpido, se predispone a conmutar, con lo cual pues es la consolidación de una corrupción y de que efectivamente, como se suele decir, el pescado se corrompe por la cabeza, y aquí estamos asistiendo al mismo proceso, ¿no? Paco Rosell, director de Voz Populi, muchísimas gracias, fuerte abrazo. Un abrazo a todos vosotros, buen día, hasta luego. Bueno, pues este es el caso de los ERE, el mayor caso de corrupción política de la historia de la democracia, 700 millones de euros desviados de forma irregular para favorecer intereses políticos y colocar amigos y afines, la pena conmutada de los delitos más graves, malversación y prevaricación por el Tribunal Constitucional. No, es peor que eso. O sea, lo que acaban de hacer es bendecir esa corrupción. Esa corrupción. Sí, esa forma de actuar. Es todavía. O sea, todavía eso peor. consideran que forma parte de la legalidad, de la autonomía. Un parlamento puede pactar, según ellos, o puede acordar partidas secretas, fondos de reptiles, sin ningún tipo de control de Tribunal de Cuentas, sin ningún tipo de control institucional, porque eso supondría, dice el Tribunal Constitucional, invadir o lesionar las competencias del Poder Legislativo. Tiempos oscuros los que estamos viviendo, señores. Vamos a hacer una pequeña pausa para tomar un poquito de aire y regresamos. Bueno, pues ya estamos de nuevo en la tertulia política. Señores, esta semana ha sido especialmente trágica en cuanto a asesinatos, inseguridad, porque ha habido varios casos, pues que ciertamente trágicos. Ayer, desde luego, fue una jornada trágica
con el presunto asesinato de 4 mujeres, un día negro en materia de violencia doméstica, pero también conocíamos esta semana el asesinato de un hombre, un joven de 38 años, en un pueblo de la provincia de Alicante, a manos de 3 marroquíes que se ensañaron con él golpeándola hasta la muerte con un bate. Lo curioso de este caso y que ha generado una gran indignación no solo en el pueblo, sino también a nivel nacional por parte de muchísima gente, es que estos 3 marroquíes tenían antecedentes penales, estaban fichados por la policía y habían ocupado un chalet de lujo a las afueras del pueblo y llevaban ya varios días desde que llegaron al pueblo pues protagonizando altercados de todo tipo, acoso a mujeres, etcétera. De hecho, la víctima de este terrible asesinato pues resulta que su pareja, su mujer, había sido precisamente acosada por uno de estos 3 marroquíes que están acusados ahora de un presunto delito de asesinato. Bueno, un nuevo caso que pone sobre la mesa el problema de inseguridad que se está viendo en España en los últimos meses, en los últimos tiempos, como consecuencia de la llegada masiva de inmigrantes ilegales, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, a España, a pesar de esos acuerdos secretos que ha establecido Pedro Sánchez con el régimen marroquí. Hermenegildo. Mira, yo creo que para aplicar un buen tratamiento hay que hacer un buen diagnóstico. Entonces, cuando tú en el diagnóstico introduces elementos de corrección política o de cualquier otro tipo de circunstancia que te alejan del tratamiento, pues yo creo que al final no consigues atajar el problema. Yo creo que tú has dicho una cosa muy interesante que tiene que ver con el apellido o con el adjetivo ilegal que se asocia a la inmigración. La inmigración es excelente, los movimientos migratorios han ocurrido en la historia de la humanidad, enriquecen las civilizaciones, enriquecen las culturas, es estupendo que uno pueda emigrar, sobre todo en determinadas circunstancias, salir por pies es la única solución que te queda, pero fíjate, yo me acordaba de Rudolf Giuliani cuando lo eligieron alcalde de Nueva York y aplicó la política de tolerancia cero, que él decía que una pintada, un graffiti en el metro abría la puerta de otros delitos. Entonces, el hecho de que haya una inmigración ilegal que ya se está saltando las reglas hace que quien emigra a España ilegalmente considere que el ordenamiento jurídico es un ordenamiento jurídico pues muy débil, donde las normas importan cero. ¿Por qué? Pues porque tiene la percepción de que hay una tolerancia generalizada con todos. Si resulta que hay ocupación de inmuebles y nadie te expulsa, si resulta que tú puedes ocupar una casa, no pagar la renta y no tienes un juicio rápido por desahucio y te quedas allí ad calendas grecas, si resulta que tú acumulas antecedentes penales y no ingresas en prisión. A mí una cosa que siempre me ha sorprendido, fíjate, desde que era niño, era cuando decían que habían detenido a fulanito que tenía numerosos antecedentes penales. Pero ¿Cómo vamos a ver, es posible? por si tiene numerosos antecedentes penales, ¿por qué no está en la cárcel? Efectivamente. Entonces, porque luego ves a pobres desgraciados que han tenido la mala suerte o la circunstancia de que haya un criterio interpretativo de Hacienda y considere que ha defraudado una cuota tributaria por encima de 120.000 euros al año e ingrese en prisión por delito fiscal. O tienes a personas como Imanol Arias y Ana Duato, que le pedían 30 años de cárcel. O los futbolistas, o el dueño de la acería, Aristrain, José María Aristrain, que le pidieron no sé cuántos miles años de cárcel, luego termina absolutamente nada. Eso sí, esos son los grandes delincuentes, pero los que acumulan antecedentes penales no pasa absolutamente nada. Y aquí no es un problema de nacionalidad, es un problema de legalidad. Y es un problema de asociar la percepción de que no pasa absolutamente nada cuando delinques. Si no pasa nada cuando delinques, si tú entras y sales por la puerta de la comisaría, hay un incentivo a seguir delinquiendo. Si tú favoreces la inmigración ilegal y no hay manera humana para un empleador de contratar a esas personas, porque luego te llega la inspección de trabajo y te casca un multón tremendo porque estás contratando ilegales, ¿qué camino le deja usted a esos señores que entran, sino el delito? Pero es que esto es muy importante porque está relacionado, Hermenegildo, con en España
necesitamos inmigrantes para cubrir determinados puestos que no quieren los españoles, que no quieren los nacionales, como sucede en la mayoría de países ricos. Sucede lo mismo en Estados Unidos, donde van los mexicanos, los hondureños, los salvadoreños a migrar y a trabajar en cosas que son necesarias y que y a crear un proyecto de vida para ellos. Totalmente, eso es un win-win de manual, pero el problema en España se da la paradoja de que contratar en origen a inmigrantes marroquíes, subsaharianos o hispanoamericanos para trabajar en la construcción, para trabajar en el campo, para trabajar en el servicio doméstico, es tarea imposible. No te lo deja la ley, no te lo dejan las administraciones, no es posible contratar en origen y sin embargo se permite la llegada de miles y miles y miles de inmigrantes ilegales que entran en España sin papeles, no se les puede expulsar o no se les quiere expulsar y se desconoce si tienen antecedentes, no tienen antecedentes y además, como son ilegales, tampoco pueden trabajar, Pedro. Sí, además se borra la frontera, ¿no? El presidente del gobierno, digamos, nacionalizando a 500.000 personas de golpe. Entonces, la frontera legal-ilegal, desde la perspectiva progresista, no existe, ¿no? O sea, este criterio que estáis vosotros poniendo encima de la mesa parece que vence ante un criterio humanitario donde todo da igual, ¿no? Entonces, yo creo que este caso, que es un caso de suceso, es un caso trágico, ha tenido trascendencia política por esto, es casi una caricatura de donde, como decías, ¿no? Lo tiene todo. Y entonces, y claro, y eso abre la puerta a politizaciones muy peligrosas. Es decir, que pero lo que me llamaba a mí la atención es la franqueza con la que se empieza a hablar de esto. Es decir, que hace unos años decir 3 marroquíes ya era tabú. Y yo creo que, y cuando... Sigue siéndolo, sigue siéndolo, pero cada vez menos, yo creo que cada vez menos, ¿no? Y con el telón de fondo de las elecciones legislativas de Francia, ¿no? Donde la segunda preocupación de los franceses es la seguridad, la tercera es la inmigración en general masiva, ¿no? Pero la inmigración también ilegal. Pues yo creo que, claro, durante mucho tiempo se ha pensado, o sea, que se pensaba que ocultar esto era funcional o servía para no estigmatizar. Y yo estoy convencido de que ocurre lo contrario. Cuando se intenta tapar estos debates, vamos a posturas maximalistas. De inmigración sí, sin trabas, sin criterios, etcétera, o inmigrantes no. Entonces, yo creo que se está venciendo ese tabú y que eso abre peligros, por supuesto, pero que permite también conversaciones como esta, ¿no? Yo creo que hay varios planos de debate. Yo creo que ha sido Santiago Abascal el que ha pedido la deportación de estos 3 marroquíes, que hay que decir que han matado a un vecino del pueblo con un bate de béisbol y le han destrozado. Cuando llegaron ya los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por él. La mujer de esta persona, de este chico, había ido a la policía a denunciar que estos 3 la habían acosado, incluso habían intentado meterla en un coche para violarla. Y la policía lo sabía. O sea, yo creo que esto lo que transmite a la población es que incluso cuando lo saben las fuerzas de seguridad no se puede hacer nada, que estamos desbordados, que nuestros servicios de seguridad no son suficientes o que están atados de pies y manos. Es decir, hay muchas preguntas, yo creo, que están en el aire. Empezamos hablando de la justicia. La justicia. Yo he sido también víctima de robos de estos de pequeños hurtos, he llegado hasta el final, he denunciado y he visto cómo entraban por una puerta y salían por otra y me decían, no, es que no tienen suficiente, solo tienen 80 denuncias, 90 denuncias. Digo, bueno, entonces ¿cuántas tienen que tener? ¿Cuántas hacen falta? Por supuesto que nunca te pagan lo que te han robado, eso por descontado. Hablamos de la justicia, a la justicia se le está quedando un diseño perfecto, entre la politización por un lado y la inoperatividad por el otro. Porque esto ya es un debate muy viejo. Es decir, Hacienda funciona, pero vamos, como un reloj. Incluso te llegan las notificaciones un domingo. En cambio, la justicia, para un juicio, ¿cuánto tardas tú en tener un juicio? Los funcionarios de justicia, o sea, tienen unas pilas de papeles. ¿Dónde está la informatización de la justicia? ¿Eso le importa a algún político? Yo creo que todo es una especie de bola de nieve. Y al final lo que pasa es como históricamente ha pasado, que al final la consecuencia o la conclusión que saca, podemos decir, la opinión pública es que la inmigración es mala. Sí. Cosa que yo creo que le interesa a muchos, a mucha gente le interesa sacar esa conclusión, porque también hay que hablar de una inmigración que tampoco consigue papeles cuando quiere trabajar. Esa es la clave. Por ejemplo, hay muchos inmigrantes venezolanos que se vienen, incluso con titulaciones, eso se da mucho, por ejemplo, en el sector sanitario. Y que no se les homologa. Y no pueden, no pueden obtener la homologación de médicos. Títulos. Exacto. Así es. Entonces yo creo que aquí hay una bola de nieve que interesa mucho a mucha gente, que maneja la opinión pública y que luego conlleva unas consecuencias gravísimas, como es la muerte de este chico, y otras consecuencias mucho más graves, que es como la xenofobia. Bueno, y que luego... yo creo que no forma parte de la sociedad española, por mucho que nos hagan creer que forma parte. No forma parte. No, y solo un apunte, y te doy paso, Hermenegildo. Cuando una de las pocas funciones que desde mi punto de vista
se podría justificar del Estado, un Estado mínimo, que es seguridad, defensa y justicia. Ese es el Estado mínimo. Y eso podría tener, desde mi punto de vista, justificación. Más allá de eso, yo creo que el mercado, lógicamente, provee de forma mucho más eficiente, más barata, cualquier tipo de servicio. Los anarcocapitalistas ya ni siquiera seguridad y defensa. Pero bueno, partiendo de ese mínimo, de esas funciones básicas, cuando no se ejercen correctamente, porque al fin y al cabo el Estado ejerce el monopolio legítimo de la violencia, cuando no se ejerce seguridad, defensa y justicia, tenemos un problema. Y pasa lo que está pasando en algunas localidades, también conocíamos en las últimas horas, donde un grupo de vecinos cogieron infragantis a unos ladrones que estaban entrando en una casa que ya habían robado a varios vecinos y los apalearon, nos intentaban apalear. Pero eso es absolutamente condenable. Pero claro, cuando la percepción que tiene la gente es que aquí no pasa nada, la gente delinque sin ningún tipo de consecuencias, pues se generan este tipo de incentivos perversos también. Y que te tienes también. que defender tú mismo, pues tú imagínate qué mensaje es ese. Sí, bueno, yo creo que el debate es muy complejo, ¿no? Y tiene muchísimas aristas y desde luego demonizar. Yo estoy en el lado de los que piensan que decir es que todos los marroquíes son delincuentes, no es verdad. En España el número de inmigrantes marroquíes probablemente se acerque a 1 millón y aquí no hay 1 millón de delincuentes, ni muchísimo menos, igual que hay delincuentes de nacionalidad española. Podemos poner nombres, apellidos, etcétera. Yo creo que el problema no está en la nacionalidad, el problema está en la circunstancia de la ilegalidad de la inmigración y en la situación, en la percepción de que es un puro cálculo económico, es decir, me trae más a cuenta delinquir que no delinquir, es decir, es lo mismo que el gran estafador que dice, bueno, tengo guardado mi dinero en Suiza a buen recaudo, me paso 2 años en la cárcel de Alcalá Meco, pues con una máquina de rayos UVA para tomar el sol y más o menos comprando protección, me trago el marrón durante 2 años y después ya salgo y disfruto de ese dinero estafado. En el caso de los delincuentes asociados a la inmigración ilegal, tiene que ver con un cálculo meramente económico. Es decir, mire usted, es que me trae más cuenta delinquir, me trae más cuenta estar al margen de la ley que no hacerlo. Y como el Estado, como bien decías, Manuel, se ocupa de gestionar hoteles, como es el caso de paradores, hoteles ruinosos y que pierden dinero, de gestionar trenes, como es el caso de Renfe, que también funciona cada vez peor. Bueno, protestando porque como ahora hay competencia, dice, es que los otros lo hacen mejor y más barato, los voy a llevar por competencia desleal. No, mire usted, lo que tiene que hacer usted es aprender y privatizar y ya está, ¿no? Es decir, como se dedica a un montón de cosas que no son sus funciones, olvida las funciones que incluso yo también las discuto, las funciones que serían las de un Estado mínimo. Administración de justicia, que también la puedes privatizar, a lo mejor nos iría mucho mejor. Defensa, que a lo mejor también nos iría mejor. Y la seguridad, que yo estoy convencido que quienes tienen buena seguridad privada en sus urbanizaciones o en sus casas duermen más tranquilos que los que confían en la llamada al 091. Pedro, ¿se está convirtiendo España en una especie de... porque España siempre ha sido un país tradicionalmente seguro, pero se está convirtiendo la sensación de inseguridad que se vive especialmente en algunas zonas, el caso de Barcelona me parece paradigmático, que se ha convertido en el paraíso de los carteristas con total inmunidad. ¿Se está convirtiendo España en una especie de paraíso para los criminales y delincuentes? Yo no lo sé, pero además iba a decir que, claro, como no soy minarquista, supongo que soy el tibio socialdemócrata de la mesa, o sea que voy a intentar responderlo. No se puede tener todo en esta vida, o sea que no te preocupes, Pedro, pero se llega, al final... Al final del camino. Y luego se llega a Seranca, pues es la estación ya sabes final. que el capitalismo es el camino más largo del socialismo al socialismo. No. Entonces, yo creo que también en estos casos lo que ocurre, y ahí es donde se produce un efecto que, claro, si tú ves la estadística fría, dices, oye, ¿es común que en España 3 tipos con un bate de béisbol maten? No, no es común. Ahora bien, estamos viendo crímenes a los que no estamos tal vez acostumbrados, es decir, que la delincuencia, cierto tipo de delincuencia asociada a esta inmigración ilegal comete unos crímenes de una brutalidad, ¿no?, que no era común ver en las crónicas de sucesos de España hasta hace poco. Y entonces yo también creo que eso genera un efecto de razonable temor, ¿no?
Y efectivamente, esto sumado a pues eso, la distribución en áreas donde se agolpan este tipo de individuos, pues hace que algunas de las ciudades españolas sean menos seguras y esa sensación de menos seguridad está justificada. Lo que no está justificado es el pánico extendido a todos los inmigrantes y ese tipo de usos políticos. Entonces, Es no que sé si es un paraíso, pero es un purgatorio, ¿no? Está ahí la cosa decidiéndose entre el cielo y el infierno y a ver qué pasa. Es que es Sí, una sí. cuestión, yo creo que es un debate que está encima de la mesa, que es preocupante, que cada vez va a tener más peso, pero que hay que delimitar correctamente. Porque cuando se habla de la inmigración, Suiza, que yo soy un gran defensor de Suiza, es un país de enormemente migrantes. aburrido, pero enormemente rico y estable, donde la gente vive muy bien. El sueldo, para que la gente se haga una idea, un sueldo medio en Suiza son de lo normalito, entre 4 y 5.000 euros. Fácil, fácil. Eso aquí es renta altísima. Para Hacienda y eres millonario. Bueno, la cuestión es que en Suiza más del 40% de la población es inmigrante. Viene de otros países, y no solo europeos, sino también de África, de América. Pero es que a Suiza se va a trabajar. Y en Suiza no te pasan una. Primero, no hay prestaciones, no hay subsidios, no hay ayudas. Allí se va a trabajar, como en su día también iban los españoles a Europa o América. Pero es que además allí, como cometas un delito, se te cae el pelo. Y cumples la condena y luego te deportan. Y ya no hay posibilidad de que entres. O sea, ya no vuelves. Por lo tanto, ni siquiera... Es decir, es una cuestión de cumplimiento de las leyes y de incentivos. No es una cuestión de inmigrantes sí, inmigrantes no. Es cuestión de que se cumplan las leyes y, sobre todo, un poco lo que comentábamos antes, que creo que es el gran problema. A España es mucho más sencillo llegar en patera que llegar con un contrato bajo el brazo. También es verdad que quieren estigmatizar, yo creo, el debate. Yo creo que esta semana ha sido Silvia Inchaurrondo la que ha dicho que, claro, los menas vienen a España pues a construir sociedad. Tenemos el corte de Perfecto. Silvia. Atención. Es que es lo que me preocupa, o sea, son chavales que vienen solos en un cayuco arriesgando la vida. Algunos se la dejan en el mar, pero otros, miren, consiguen llegar en unas condiciones terribles, sin sus padres, sin su familia, son menores, a veces son niños, son adolescentes, tienen menos de 18 años. Vienen a buscar un futuro mejor. Pero La humanidad, ¿dónde está la humanidad? No se lo va a dar nadie. Quiero decir, porque todo esto se puede ver como una gran oportunidad. Sí, sí. Son gente a la que se puede formar Eso es. y que van a ser aportando su talento. Bravo. Es que es eso, van a aportar su talento para hacer brillar a nuestra sociedad. Nuria, su talento. Esto es puro relato. Algunos talento delictivo, pero bueno, Nuria. Esto es puro relato. Yo me encanta el tertuliano ese que ha dicho, pero nada. O sea, esto es puro relato. O sea, es un lavado de cerebro a la gente que para intentar no ver lo que hay que ver, que es la realidad. O sea, no sé si Silvia Inchaurrondo ha estado en un centro de menas. No, O sea, seguro. evidentemente no. Y muchos de estos jóvenes sabemos dónde acaban, porque claro, son jóvenes evidentemente sin recursos, que vienen además muchas veces traídos por mafias y, en fin, o sea, ¿qué decir? Hay un titular, por ejemplo, de Radio Televisión Española que decía: las mujeres inmigrantes representan cerca del 34% de las víctimas mortales de violencia de género, a pesar de que suponen una pequeña parte de la población total. O sea, un dato que da Televisión Española, que va en la línea de estos menas. Es decir, no podemos decir una cosa y de la contraria. La realidad es la que es la que es. Y el debate se tiene que hacer con tranquilidad, pero se tiene que hacer. Se tiene que En hacer... clase, claro, qué inmigración, qué parte de la inmigración que hay en España y cómo se comporta. Y sobre todo, si se cumplen o no se cumplen las leyes, que está relacionado con eso, que la gente ve Pero si que entre los españoles rateros... tampoco se cumple la ley. Que los rateros y los carteristas se dedican a eso, viven bastante bien, y es que entran por la comisaría por una puerta y salen 2 horas después por la otra. Y eso es absolutamente inaceptable. Solo para terminar esta cuestión, simplemente me gustaría traer a colación, esta es una carta de Pedro Sánchez que envió a una jubilada que sufre ocupación. Una ocupa se le metió en su casa. Y la señora, la pobre víctima, envió una carta a Pedro Sánchez pidiéndole ayuda. ¿Sabéis cuál ha sido la respuesta del presidente del gobierno? Le dice en la carta al presidente del gobierno: señora, comprendemos cómo se siente y el esfuerzo que le supone afrontar el día a día. Le transmitimos un mensaje de ánimo. Vaya por Madre Dios. mía. Ahí está el Yo debate. eso es como lo del aquel famoso embajador británico que hubo en España, que había muchas manifestaciones de Gibraltar español alentadas por los falangistas. Entonces le llamó al ministro de la Gobernación, que sería el ministro del Interior, y le preguntó: señor embajador, ¿quiere usted que le mandemos más policía? Y dijo: no, me conformaría con que no me mandara más manifestantes, ¿no? Pues esto es Sí, lo mismo. es algo parecido. Bueno, hacemos una pequeña pausa y regresamos con más temas.
Sabemos que el exceso de cal en el agua afecta a gran parte de la población. Seguro que muchos padecen picor en la piel después de la ducha a causa de ello. Esto tiene ya una solución muy económica gracias a Masical. Antonio Ruiz, muy buenos días. ¿Qué es Masical? Hola Adrián, muy buenos días. Pues Masical es la solución definitiva a los problemas de cal en el agua. Un sistema antical que no tiene mantenimiento, que no consume nada y no precisa obras para su instalación en la tubería central de su casa o de su negocio. ¿Y cuáles son las principales ventajas de Masical? Pues mira, Masical es el dispositivo antical de tratamiento de agua que mejora la calidad de la misma en todos los grifos, para que la podamos consumir mucho mejor ahora de cualquiera de ellos, para que también desaparezcan los picores después de cada ducha, que mucha gente sufre por este motivo del agua dura. El agua dura, en definitiva, se comporta como un agua más blanda y eso va a hacer que los productos de limpieza, como detergentes, jabones y suavizantes, se diluyan mucho mejor y sean mucho más efectivos. También vamos a notar una mejor limpieza de fregaderos, sanitarios, mamparas de ducha, aseos, etcétera, etcétera, y que no aparezcan esas feas manchas de cal que tanto molestan. Y además está totalmente garantizado, ¿no es así? Así es, todos nuestros clientes con su Masical reciben una garantía de funcionamiento ilimitado, dura toda la vida, dura más de 100 años y además disponemos de un año entero para probarlo donde queramos y si no nos convence devolverlo y recuperar íntegramente nuestro dinero. Hay diferentes modelos dependiendo de la dureza del agua de cada zona. Podemos destacar Masical Hogar para aguas duras o bien Masical Premium para aguas muy duras. Sin duda se trata de un sistema antical revolucionario, pero Antonio, ¿es muy caro? Es muy barato y ahora mucho más porque estamos haciendo promoción especial verano, 3 Masicales al precio de 1. 3 por 1 solamente en el 968 31 00 66. Y es que por 99 euros que vale un Masical se van a llevar 3 para que lo puedan compartir, por ejemplo, y cada uno pague pues una tercera parte, 33 euros por vivienda. Gasto de envío para tus oyentes totalmente gratis. Pues ya lo saben, pídelo y aprovecha la promoción 3 por 1 al 968 31 00 66, 968 31 00 66 o también en masical.es. Bueno, pues ya estamos de vuelta en la tertulia política. Hermenegildo, me pedías paso para comentar brevemente es al hilo de las declaraciones de nuestra queridísima y bien pagada Silvia Inchaurrondo. Es que me recordaba una película francesa que se llama La crisis de Vicent Lindon, donde un abogado de prestigio que trabaja en fusiones y adquisiciones, pues el mismo día que lo deja su mujer, se ve en la calle y entonces sale y se encuentra con un mendigo y es un poco una especie de Don Quijote y Sancho Panza moderno. Y entonces van a visitar a un diputado de la Asamblea Nacional Socialista, y entonces el diputado de la Asamblea le pregunta al mendigo, bueno, ¿y cómo ve usted Francia? Y dice, pues mire usted, es que tenemos un problema con esta inmigración y tal, que están por todas partes. Y dice, pero bueno, ¿y qué queda de la libertad, de la grandeza, de la igualdad? Y le dice el mendigo, dice, bueno, es que usted eso lo dice porque vive en Neuilly, pero yo es que vivo en Saint-Denis. Entonces, Silvia Inchaurrondo probablemente diga eso con mucha facilidad porque vive donde vive, pero si viviera en Villaverde Bajo, o viviera en El Ejido, o viviera en Torre Pacheco, a lo mejor pensaba de otra manera Externaliza distinta. la humanidad. Sí. Qué bueno esto, porque además viene al hilo, Hermenegildo, del siguiente tema que me gustaría tratar. Hoy hay elecciones en Francia, hay elecciones legislativas, primera vuelta de las elecciones legislativas en Francia. Y para analizar esta cuestión, para entender cuáles son las claves de estas elecciones, que van a ser trascendentales no solo para Francia, sino también para Europa, contamos con el mejor analista, Alejo Shapire, analista político que conoce en profundidad el campo político francés. Muy buenos días, Alejo, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy, domingo, se celebra esta primera vuelta de las elecciones legislativas en Francia después del batacazo electoral que se llevó Emmanuel Macron, su formación, en las pasadas europeas. Hay que recordar que en esas elecciones europeas obtuvo una mayoría muy sustancial, una mayoría muy amplia, un éxito histórico, una victoria histórica, el Frente Nacional de Marine Le Pen, partido de derechas, conservador, que domina ahora mismo el mapa electoral en Francia. Tras esas elecciones, Macron anunció la celebración de elecciones legislativas, adelanto electoral. ¿Cómo se presentan estas elecciones, Alejo? ¿Cuáles son las encuestas? ¿Cuáles son las perspectivas?
Las perspectivas es que Francia se encamina hacia una situación desconocida, inestable, caótica, donde no se sabe muy bien si Francia podrá ser gobernable. Los distintos escenarios que pueden esbozarse a partir de los sondeos que indican que Agrupación Nacional de Marine Le Pen, que es el heredero del Frente Nacional, lleva una ventaja muy amplia de hasta 10 puntos. La pregunta es si va a obtener una mayoría absoluta en la nueva Asamblea Nacional o si será solo relativa. De ser absoluta, podrá imponer su primer ministro, que es Jordan Bardella, y eso es un primer elemento al que habría que agregarle la presunta reacción en las calles, que puede resultar extremadamente adversa, y lo que anticiparía la dificultad de esto que en Francia se da en llamar cohabitación, es decir, un presidente de un signo político con un gobierno de otro signo político. Eso es en caso de mayoría absoluta. Ahora, si hay una mayoría relativa, si están no muy lejos de la absoluta, pueden tejer alianzas para igualmente imponer su primer ministro. Si no, se abre un montón de abanicos. Hay posibilidades de que Macron busque tener un gobierno de técnicos, es decir, que para los próximos 2 años, porque al menos durante un año no va a poder volver a disolver la Asamblea Nacional para convocar a nuevas elecciones. Así que durante un año por lo menos va a tener que haber un gobierno para poder manejar los asuntos corrientes, y al mismo tiempo en 2027 Macron termina su mandato y no puede volver a presentarse para un mandato inmediato. Entonces, quedaría esa posibilidad de alianzas. Hay que ver cómo sale parado el oficialismo. La otra opción es si esta coalición entre la izquierda y la extrema izquierda logran imponerse. Por lo pronto ningún sondeo ha dado que esto esté ocurriendo, sino que la ventaja es muy amplia por parte de la Agrupación Nacional. Pero de darse también habría que ver qué pasa, porque hay muchas diferencias entre los componentes de esta coalición de izquierda llamada el Nuevo Frente Popular, donde no están de acuerdo sobre muchas cosas, sobre la política hacia Ucrania, sobre la relación con la Unión Europea, sobre impuestos, sobre la tecnología, el uso de la tecnología nuclear. Entonces, nunca antes en la historia reciente Francia se había asomado a tanta incertidumbre. Todo apunta, las encuestas efectivamente reflejan una mayoría de la Agrupación Nacional de Le Pen, seguido en segundo lugar por ese Nuevo Frente Popular de izquierda, extrema izquierda, representado por también un líder histórico de la izquierda francesa como es Mélenchon, y en el tercer lugar Macron. O sea, es evidente que el mapa político francés está fuertemente polarizado entre, por decirlo así, derecha dura y izquierda radical. ¿A qué se debe el desplome o la derrota que ha cosechado Macron en estos últimos años? Se debe primero a que él empezó su segunda presidencia con una mayoría legislativa muy tenue, que le impidió gobernar con claridad, y que la perspectiva de tener que seguir gobernando de este modo hasta 2027 en esta situación de debilidad hacían que no pudiese seguir adelante con este tipo de gobierno, aunque algunos estiman que sí. La vulnerabilidad de Macron es que es un personaje muy impopular, su personalidad está muy cuestionada, sobre todo por el tema del poder adquisitivo. Se lo juzga como una persona distante, cortada de las realidades de los franceses que padecen la inflación y
retroceso del poder adquisitivo, y también ha hecho reformas muy impopulares, como la reforma del sistema de pensiones, que tanto Agrupación Nacional como la coalición de izquierdas prometen echar por tierra si llegan al poder. Macron empezó una segunda presidencia débil y esto se fue agravando, y al mismo tiempo hay temas en los que, ya sea por derecha o por izquierda, muchos consideran que no está respondiendo. Es decir, si bien el tema del poder adquisitivo es común tanto a la derecha radical como a la izquierda radical, muchos cuestionan, por ejemplo, desde la derecha radical, desde la derecha tradicional, el problema de una inmigración importante, el problema del retroceso del laicismo, el problema de la islamización. Y bueno, por izquierda le reprochan hacer un gobierno para los ricos, le reprochan incluso lo contrario de lo que reprochan los otros, de ser muy anti-inmigrantes, de haber tenido palabras en contra de colectivos de minorías étnico-sexuales. Así que está muy debilitado y bueno, y este centro que él había logrado encarnar está a punto de ser dinamitado. En este mapa de polarización política, todo apunta a que entre izquierda y derecha, desde luego, la mayoría se decanta a favor de la derecha, de la agrupación nacional. Me gustaría, Alejo, que nos explicaras un poco a qué se debe el éxito de esta formación, su auge a nivel electoral. ¿Está directamente relacionado con el problema de islamización y los problemas de inseguridad que se sufren en muchas ciudades francesas? Durante mucho tiempo había temas que resultaban tabúes, y el partido de Marine Le Pen también era visto como un indeseable. Se hacía este cordón higiénico frente republicano, donde había un acuerdo de todos los demás partidos en decir que no pertenecía al sistema republicano y este partido debía ser tratado como paria. Lo que ocurrió fue en distintas etapas. Primero, Marine Le Pen, al heredar el partido, corta, al menos simbólicamente, con lo peor de la tradición antisemita al excluir a su propio padre por este asunto. Y al mismo tiempo se concentra menos en los temas de inmigración para tener una agenda mucho más social. Hace ya varias décadas que Agrupación Nacional y antes el Frente Nacional son el primer partido de los obreros, es decir, los obreros votan mayoritariamente por este espacio. Luego, los distintos eventos, episodios, algunas veces como hechos policiales que pusieron en evidencia las dificultades que tiene el gobierno y el Estado francés para imponer su ley en algunos barrios, para imponer el laicismo en las escuelas, los atentados terroristas. Todo eso fue haciendo que esos tabúes de los que no se podía hablar para no hacerle el juego a la derecha, como se dice siempre, terminaron estallando. También hay que ver el papel que desempeñó la izquierda. La Francia insumisa de Jean-Luc Mélenchon se impuso como la primera fuerza de izquierda y lo hizo ya dejando de lado los temas económicos como prioridad para concentrarse en las minorías, y en particular por el electorado de los suburbios de las grandes ciudades, muchas veces de confesión musulmana, a los que privilegia como electorado por su juventud, por su demografía pujante, y más del 60% de los musulmanes votan por la izquierda radical francesa.
Esto explica que mucha gente de la clase obrera haya abandonado esta izquierda radicalizada y centrada tanto en la defensa de las reivindicaciones de grupos islámicos, es decir, que ven al laicismo como una amenaza, y al mismo tiempo me parece que un ejemplo muy concreto es el siguiente. Para las elecciones europeas que fueron hace muy poco, la campaña de la Francia insumisa de Mélenchon fue esencialmente sobre el tema Palestina. Entonces, es muy difícil para las personas que tienen dificultades para llegar a fin de mes ver que esa es realmente la prioridad que existe a la hora de votar, y eso explica también en alguna medida el auge de Agrupación Nacional, que tiene un candidato que es Jordan Bardella, que es muy joven, tiene 28 años, y maneja muy bien las redes sociales, en particular TikTok, y esto es también una de las claves que explican por qué los jóvenes que no solían votar por Agrupación Nacional ahora son una parte extremadamente importante. Si mal no recuerdo, un cuarto de los jóvenes ha votado por esta formación. ¿Y cuáles son las claves, las políticas, las recetas, el programa con el que se presenta Agrupación Nacional? Corrígeme si me equivoco, Agrupación Nacional es un partido conservador, duro en su mensaje contra la inmigración ilegal, pero también contra la inseguridad, contra la delincuencia. También es algo, se le tacha de algo euroescéptico o anti-Unión Europea en cuanto a intervencionismo por parte de Bruselas en asuntos soberanos, pero también es bastante intervencionista a nivel económico. No sé si nos pudieras resumir, decir las claves en cuanto al programa o a las políticas que defiende Agrupación Nacional. Agrupación Nacional es un partido descrito en general como de extrema derecha. Es un calificativo que ellos rechazan. Algunos politólogos prefieren llamarlo de derecha radical, al considerar que es un partido que se ha adaptado a todo lo que tiene que ver con los mecanismos democráticos, no es antiparlamentario, digamos que acepta las reglas del juego y sobre todo representa una parte muy importante, quizás hasta el 40% de la población francesa. Entonces hay algunos que prefieren llamarlo derecha radical, populismo de derecha. Bueno, las etiquetas no son inocentes y también están en el juego a la hora de describirlo. En cuanto a sus propuestas, bueno, desde el punto de vista económico es más bien de izquierda, es decir, el liberal Macron queda a la derecha, es decir, la Agrupación Nacional propone volver a una edad menor para poder jubilarse, propone ayudar más a los pequeños y medianos empresarios, propone una auditoría de todas las cuentas públicas y los recortes, y ahí sí reanuda con su historia, los propone en lo que es inmigración. Por ejemplo, decide que todas las ayudas para los inmigrantes ilegales en cuanto a salud deben ser suprimidas. También plantea en el tema de inmigración, y esto ha caído bastante mal y ha hecho polémica, que quienes tienen dos nacionalidades al menos, es decir, franceses y otra cosa, no puedan ocupar cargos estratégicos en defensa. Ellos dicen que son solo algunas decenas de puestos concernidos por temas de seguridad. Es muy simbólico, pero también ha generado polémica. Más complicado lo tienen, y en esto sí se parece a partidos derechistas, conservadores europeos, es su relación con Rusia. En las últimas horas Marine Le Pen dijo que no enviaría tropas francesas a combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania, algo que había evitado Macron decirse, por lo menos para dejarse la carta como una posibilidad,
y los nexos con Rusia y con el Kremlin de Agrupación Nacional y antes el Frente Nacional son conocidos a través de la financiación del partido por parte de Rusia, y es una de las inquietudes con respecto al papel que puede tener una Francia gobernada por el Frente Nacional en el medio del conflicto entre Rusia y Ucrania. Alejo, última pregunta en un minuto. El hecho de que finalmente, si se cumplen las expectativas, gane Agrupación Nacional de Marine Le Pen y este partido sea mayoritario y en un futuro próximo incluso pueda llegar a la presidencia francesa, ¿puede suponer un punto de inflexión en cuanto a la política europea? Francia siendo un pilar de Europa, que un partido de estas características, pues lógicamente puede romper el tablero. Es posible sobre todo en el tema de la guerra en Ucrania. También Agrupación Nacional ha prometido que le quitaría el envío de 2.000 millones de euros de fondos a la Unión Europea. Entonces, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista estratégico, plantea varios interrogantes lo que puede ser para Europa. Alejo Sapire, muchísimas gracias, un auténtico placer poder contar contigo. Gracias, hasta luego. Bueno, muchas gracias por la invitación, hasta luego. Bueno, pues hasta aquí el análisis de Alejo Sapire, un gran conocedor de la política francesa. Hoy pueden cambiar muchas cosas en Francia y en Europa. Y yo creo que pues la verdad es que este análisis nos vale para tener las claves sobre lo que se juega hoy en las elecciones francesas. Nuria Richard, un auténtico placer que Igualmente, hayas Manu. estado con nosotros. Pedro Lecanda, hasta la próxima. Hermenegildo Altozano, un auténtico placer que estés con nosotros en la trinchera. Hasta la próxima también. Muchas gracias, Manu. Un auténtico placer y nosotros continuamos y en este caso pues además con nuevas secciones y con temas que seguro que serán de su interés. Continuamos a continuación. La trinchera de Llamas con Manuel Llamas.